Bueno, buenas noches, Cristian. Buenas noches, Pablo. Hoy vamos a hacer nuestra sesión de, en la que vamos a modelar pletinas, planchas y también pernos. Y finalmente vamos a ver lo que es la placa colaborante. Voy a presentar dos formas de modelar la placa colaborante al final. que, bueno, cada una tiene sus beneficios, las formas, pero son las dos que se utilizan en cuanto a la clase anterior, que avanzamos algo de estas uniones, hubo algunos problemas, como podrán ver, el programa no es perfecto, igual que tampoco lo es Revit. Justo hoy estaba dando clases de Revit y también tiene algunos fallos, son cosas que pasan, pero hay que trabajar con calma. Voy a presentar pantalla. No olviden que nuestra sesión de mañana va a ser asíncrona, grabada, la voy a dejar. Mañana tengo un compromiso, no voy a poder estar a la misma hora, pero ya es nuestra penúltima sesión y es solo el modelado de nuestro trabajo, que es ya es colocar los planos. Voy a presentarles donde pueden ver los planos. Ok. No olviden que pueden ingresar al aula virtual, entran al curso. Y dentro del curso ahí he dejado los planos, donde dice trabajo individual. En trabajo individual ustedes van a hacer clic y se van a descargar los DWG de los planos de la cobertura que vamos a diseñar, que es una cobertura metálica con tijerales de un almacén. Tiene cosas curiosas como que es, podrían decir, chueca, o así se puede ver, pero lo van a ver cuando ustedes miren el plano. No se centren en la parte que dice concreto armado o las columnas que ya van a ver. El plano está bastante sobrecargado. Céntrese principalmente en la cobertura de acero, en la armadura como tal, y cómo se va a distribuir. Ahora bien, vamos a al tecla de frente. Hoy vamos a ver primero los elementos que son planchas, pletinas y pernos. Lo primero, vamos a generar una columna cualquiera, las que nos ofrece por defecto tecla. Vamos a cambiar una sección que sea más pequeña para que tengamos unas pletinas reales. Vamos puede ser este perfil de cajón soldado, pero mejor perfil H y W. Vamos a usar uno pequeño. Y este puede ser aplicar, ok, modificar. Y es una columna pequeña. Vamos a dejar una de 3 metros para que nuestro miembro no sea muy esbelto. Listo, no sea demasiado largo. Teniendo aquí nuestra columna, las primeras clases cuando estuvimos modelando elementos, vimos opciones como que hay placas acá, por ejemplo, placas. Pero si yo coloco una al medio, eh, ahí en punto de intersección, es muy difícil que se coloquen bien. Y se ha creado una placa, como ven, acá abajo. Acá abajo siempre les van a dar indicaciones de cómo son, pero no se mira. ¿Por qué no se mira? Porque no está haciendo contacto con algo abajo. O sea, no hay ningún elemento, como en la anterior ocasión que habían unos dados de concreto. Entonces, por eso es que no es fiable usar tal vez la opción de placas. Y además que sería todo un trabajo modelar nuestros pernos aparte. Vamos a utilizar los componentes y aplicaciones que nos ofrece Tecla. Y porque Tecla tiene una variedad bastante amplia de elementos con pernos y para automatizar y ser más efectivos en el trabajo. Por ejemplo, tenemos uno que es el número 1014 que lo pueden recordar más como placa base rigidizada. Y no es el único. Si nosotros solo ponemos placa, les van a salir en placa base, por ejemplo, varias formas, como la placa base 1004, 1042, que ven que algunas solo tienen pernos, solo es una placa con un perno, una plancha con un perno, y para distintos casos. Si nosotros hiciéramos clic en placa base circular, no vamos a poder generar nada porque la sección de nuestra
de nuestra columna no es circular, entonces no va a generarse bien, igual que en las demás que pueden ver acá. No se van a generar bien. Sin embargo, hay unas opciones que son muy idóneas, como vemos la placa base US 1047 o la placa base rigidizada, que es esta de 1014. Vamos a utilizar la que es 1014. Si hacemos doble clic, vamos a ver todos los elementos que nos permite editar. Acá vemos que nos permite editar la forma en que se van a distribuir. También no, tiene otras secciones que son partes, parámetros, general, tornillos, rigidizadores, anclajes, placas adicionales y análisis. Para aplicarlo, primero vamos a hacer clic únicamente una vez y vamos a seleccionar el elemento. Luego vamos a elegir dónde queremos posicionar nuestro elemento, como queremos en el medio. Y se genera nuestra placa base. Ahora bien, nosotros, al haber generado nuestra placa base, ya vemos elementos que se generan por defecto, como acá ven rigidizadores, y ven cuatro pernos por defecto y su distribución. En este caso, este elemento que ven acá, esta barrita, solo significa que hay acero en este elemento y que es un componente. No significa que esté mal, solo es un elemento que aparece por defecto cuando colocamos componentes. Vamos a hacer doble clic para ver la posible edición que podemos hacer a estos elementos. Acá tenemos una distribución que podemos ver de cómo van a ser el ancho, por ejemplo, de los rigidizadores, la distancia que va a haber con respecto al medio si es que ya tenemos si es que no queremos que la placa se coloque en el medio, la plancha. En la sección de partes, aquí podemos ver que nos ofrece el ancho que vamos a escoger en la placa. También nos dice el alma de la placa y demás elementos. Ah, ahora bien, hay una diferencia. En esta placa base rigidizada de 1014, no nos ofrece la opción de poder tener dimensiones de base a altura, sino es que tiene una dimensión de por sí predeterminada. Si nosotros borramos nuestro elemento y colocamos la placa base US 1047, US 1047, vamos a tener la opción de modelar nuestra distancia. Esta no es la placa que les va a salir por defecto, esta es una placa que yo ya edité. Vamos a cargar el estándar, cargar, modificar. Y así es como por defecto les va a salir. Una placa pequeña con cuatro cuerpos. Y podemos editar diversos elementos. Por ejemplo, eh, hay una parte muy importante que es lo que les mencioné, que podemos editar sus dimensiones de base y altura, el sentido que tenga acá, lo que no nos permitía en el anterior tipo de placa. En este caso, vamos a colocarle que sea una placa mm, de 16 milímetros de espesor. Vamos a colocarle una placa de 45 por 30, o sea, de 300 milímetros por 450 milímetros. Los rigidizadores todavía no llenamos porque no hemos puesto cuáles van a utilizar. Colocamos modificar y como ven se ha hecho una placa más grande, que es lo que queríamos. Ahora bien, en la parte de dibujo podríamos colocar el ángulo que van a tener cada rigidizador. Como ven, nos da una opción de colocar hasta 8 rigidizadores. Ahora vamos a elegir cuáles vamos a colocar. Le voy a colocar 30 milímetros a cada uno, por defecto. A cada esquina. Y de la misma forma, quiero que mis esquinas no sean en punta, sino que sean con cierto ángulo. Para que sea ángulo de 45 y para hacerlo más rápido le voy a colocar también 30, pero pueden trabajar con otros tipos de ángulos. Si quieren que haya un hueco adicional acá, pueden ver que hay una opción, pero no la vamos a utilizar ahora. Vamos a modificar y como ven las planchas se han modificado. Ahora la plancha tiene una distribución en que nuestras esquinas no son en punta, sino que tienen ese detalle.
Ya podemos ir a los rigidizadores también. Podríamos editar su tamaño, su altura, pero lo vemos en un momento. En cuanto a parámetros, no lo vamos a utilizar mucho. Esto tiene que ver más con la ubicación que dónde vamos a colocar nuestra columna con respecto a la plancha, como pueden ver. Pero nosotros la vamos a dejar al medio. No hay problema en eso. En opciones de general tampoco hay demasiado que hacer. En tornillos sí y en anclajes sí, igual en placas adicionales y en análisis. Vamos a ir con los rigidizadores. ¿Qué son los rigidizadores? Rigidizadores son esos elementos que están soldados que van a darle, aunque suene redundante, más rigidez al anclaje o a la plancha que estamos colocando para que se dé una correcta transferencia de carga. En cuanto a rigidizadores, ¿cómo ustedes van a colocar los que van a utilizar? Acá vemos que nos da unas opciones, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, como dije anteriormente. Nosotros, si queremos que vayan al medio de los ejes, en estas distancias no llenamos nada, porque como vemos, por defecto van a ir al medio. Si colocamos 10 milímetros, 15, se van a desplazar y ya no van a estar en el medio estos rigidizadores. Acá arriba es donde yo voy a colocar qué rigidizadores son los que quiero usar numerados por guión. Por ejemplo, uno, yo quiero usar el rigidizador uno, quiero usar el rigidizador 2, quiero también usar el rigidizador 3, el 4, el 5 y el 6. No quiero el 7 y el 8. Pongo modificar y me ponen unos rigidizadores por defecto, con dimensiones por defecto. Lo único que se ha modificado son las esquinas que tienen que yo he puesto en la parte de dibujo que sean con un ángulo, que no sean en punta también. Ahora, también les doy unas recomendaciones para que se muevan bien en Revit. Si apretamos Control R, vamos a poner un punto en el que desde el cual queramos visualizar elementos. Control R, y ahí apareció este circulito de color rosado. Si yo lo coloco acá afuera y hago clic, también van a ver el círculo de color rosado. ¿Qué significa este círculo? Significa por dónde se va a mover cuando queramos movernos en el espacio. Recuerden que con control y con el centro del mouse, nosotros podemos movernos bien. Ahí ven que ya no tengo problemas, que ese se vuelve el centro de mi eje para moverme. Ese es un tip para trabajar más rápido y trabajar bien. Ahí pueden ver las esquinas que ya hemos quitado para que no terminen en punta. Ahora bien, queremos cambiar el tamaño de los rigidizadores. Vamos a la sección de partes. Acá podemos cambiar sus dimensiones y espesores. Vamos a colocar que si nuestra ala, vamos a revisar esto. O sea, ok, aplicar. Vamos a ver qué propiedades tiene la columna que hemos insertado. Quiero ver el espesor del ala. Nuestro espesor del ala es de 9 milímetros. Nuestro rigidizador tiene que ser de un espesor superior. Entonces, si es de un espesor de 9 milímetros, vamos a dejar nuestros rigidizadores en 16 milímetros de espesor. Ahora, queremos nuestra base y altura. Lo podemos dejar en unos 200 por 200 iguales. O sea, 20 centímetros por 20 centímetros. Va a ser enorme, van a ver. Como ven, se salen. Eso tienen que darse cuenta mucho ustedes cuando dibujen sus rigidizadores. Los rigidizadores no pueden salirse de la plancha, tienen que ir como máximo hasta el borde. Si mi plancha es de 30 por 45, pueden tener dimensiones distintas, que estos rigidizadores que van a lo largo del eje del alma sean más largos que los que van a lo largo de los ejes de las alas, pero que nunca se salgan de la plancha. Vamos a colocarle unos 50 milímetros a cada uno, porque no son tan grandes tampoco los rigidizadores, y le vamos a modificar. Y aquí tenemos unos rigidizadores bastante pequeños, más normales, aunque nuestro elemento es bastante alto. Yo los haría un poquito más altos, con 100 milímetros. Y más o menos aquí ya tenemos algo casi correcto, algo más normal, más normal. En cuanto a dibujo, si notan, no nos da opciones para que nosotros
Ah, no, sí nos ha dado, sí nos ha dado. Como es muy pequeño, no lo está reconociendo. 100, un momento. Bien, demasiado largos. 150, 150. Modificar. Como ven, acá ya están generados nuestros elementos. Ya hemos podido dibujarlos bien. También acá hay una cuestión que no he puesto, por ejemplo acá, me olvidé, se me pasó colocar que estos ángulos que van a lo largo del eje del alma también tengan los rigidizadores con una esquina que no esté, sea en punta. Ahora ya está, ya pueden verlos bien. Ahora, continuemos, vamos a la sección de tornillos. Los tornillos no son solo así, como se ven ahora, solo tuerca, pero es el estilo que nos da por defecto. Vamos a ir a la sección de anclajes. En anclajes es donde vamos a ver mejor nuestros tornillos y de qué forma queremos que se vean. Como ven aquí abajo, esta es la forma que van a tener al final. Si queremos un buen anclaje del tornillo, no vamos a usar secciones que sean simplemente así de largas para elementos tan grandes como de 3 metros como la columna que estamos modelando. Generalmente se usa este, que voy a colocar, modificar, y le voy a dar una dimensión de largo. Vamos a darle 200. Momento. No está apareciendo, un momento, un momento. Un momento, voy a revisarlo. Un segundo, un segundo. Y volvemos a seguir compartiendo. ¿Quiere entrar alguien más, Cristian? Ok. Ok, aquí me había olvidado una sección, un paso importante para colocar anclajes. Voy a hacer doble clic otra vez. Cerramos. Vamos a la sección de anclajes y acá en la placa base tiene que ir con anclajes. Acá indicar que tenga anclajes por defecto. Me va a quitar la sección de abajo que es que acabe con pernos, pero así lo vamos a colocar. Como les dije, el más común es este tipo o este tipo. Son los más comunes cuando nosotros vamos a diseñar. Entonces, ahora sí, yo puedo colocarle distancias por defecto, distancias. Entonces, puedo dibujar mis elementos. Estos siguen sin aparecer.
Ok, volvemos. Sí, es un problema de visualización nada más. Ok, es que no estaba seleccionado el elemento. Ya. Cuando nosotros hagamos doble clic y está bien lo que les había corregido, que tenemos que ir a anclajes y colocar que la placa por defecto tenga anclajes. Pero yo no había dado clic de nuevo en el elemento para colocar que se aplique y se modifique. Por ejemplo, voy a por defecto modificar y así estaba. Claro que yo no estaba seleccionando el elemento. Yo estoy en la selección para la edición, pero no seleccionar el elemento. Yo lo selecciono, agrego anclajes, modificar y recién se van a ver. Ahí pueden ver nuestros anclajes en U o con esta esquina. El problema es que no suelen ser así, no se suele ver así, no suelen ser así tan pegados ni hacia abajo, eh, sino que a veces van también hacia adentro. Acá hay las formas que nos ofrece el tecla. ¿Qué modelos podemos usar? Por ejemplo, vamos a usar en el que los ganchos van hacia adentro. Modificamos y ahí pueden ver los ganchos hacia adentro. Vamos a usar la visualización donde hay doble gancho, así, doble gancho, y ahí pueden ver un tipo de visualización de pernos, de cómo van a ser nuestros pernos o más que pernos, o nuestro anclaje. Ahora bien, nosotros podemos cambiar este tipo a que usemos pernos, ya no solo estas barras dobladas de acero. Con esta sección y lo dejamos igual. Modificar. Y ahí vemos que tenemos unas barras abajo y arriba podemos agregarlas también. ¿Cómo lo vamos a agregar? Con estas opciones de acá. Por defecto, si queremos que tenga una tuerca, damos clic en sí y nos coloca una tuerca arriba. Si queremos que tenga una tuerca también que se visualice doble, una arandela, también se va a ver. Si queremos una por defecto más abajo, una plancha más de apoyo como la que estamos viendo acá, damos clic en modificar y nos va a colocar uno. Si yo no quiero, lo quito. Generalmente se quita o el perfil va a ser distinto. También podríamos colocar que se suelde a placa base y nos va a dar líneas de soldadura. Ahí pueden ver. Vamos a dejarlo por defecto. Abajo también podríamos hacer que los pernos sean iguales. Por ejemplo, damos a las tres opciones. Sí, 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 sí. Y ya, nos ha dado doble tuerca, el perno de largo y tenemos estas distancias, detalles que son de los pernos. Vamos a verlo acá. Acá lo vamos a modificar. Por ejemplo, acá nos da distancias. Distancia D, que es esta de acá, la vamos a dejar con un 50 milímetros, por ahí. Y nos bota esta pequeña distancia de 50. Vamos a colocar que nuestra distancia E sea de 200. Y se fue hasta abajo. ¿Por qué? Porque 200 en sí es la distancia de largo de todo el perno. Entonces, este tendría que ser superior. Y ahí lo pueden ver. 500. Y nuestra distancia ya pudo ser de 200. Es mucho, lo vamos a dejar en 100. Y por ahí tenemos una distancia un poquito más aceptable. Ahí estaría bien. Ya. ¿Qué más? Acá arriba, esta plancha que está de más, yo las quitaría por defecto. Que se salgan y lo dejamos con perno, tuerca y arandelas. Em, Acá también podemos agregar cosas, por ejemplo, el perfil de la tuerca. Ah, no hay en sí muchas opciones acá, entonces pueden trabajar con las que hay por defecto. Ahora lo vamos a cambiar de frente en tornillos. Ahora bien, acá también podemos modificar otras distancias, por ejemplo, con respecto a esta contratuerca que podría tener abajo y que la podríamos colocar para que se note. Sí, y ven que abajo tiene ahora una arandela y vamos a colocarle una contratuerca. Ahí está. Y otra más. Dejémoslo con solo una arandela, por ser detalles más comunes. Ahí está. Vamos a hacer modificaciones. Esto va a medir 200 por un poco menos, mejor, 100. 100 y tenemos una buena longitud de perno. Este va a medir también 100 y tenemos otra buena longitud de perno. Acá también hay modificaciones para colocar, por ejemplo, este es el espesor de la tuerca. Vamos a dejarlo en un espesor de 16 milímetros
por ejemplo, y abajo lo vamos a dejar con un espesor de 10 milímetros la arandela. Ahí vemos cómo van modificando. También podemos, si queremos doble barra, con esta barra de refuerzo, que no suele ser así, no se suele colocar, también podríamos colocar la distancia y acá tendríamos que colocar que sí se visualice esa placa adicional, como ven aquí, placa adicional. Pero no lo vamos a utilizar, no es necesario. También podemos colocar acá la distancia hasta que la que va a salir este perno. Por ejemplo, en 50 milímetros saldría hasta ahí arriba. Si quieren ver algo más pronunciado para saber qué es lo que estoy modificando, dan clic en modificar y se sube hasta arriba la longitud que tiene el perno. Pero, por ejemplo, en 50. En 30, mejor, 30. Chiquitos, chiquitos. 50. Ok. Hasta ahí tendríamos un buen modelado. Abajo también tenemos las planchas que tiene. Ahora bien, podemos hacer más modificaciones en la sección de tornillo. En tamaño tornillo que hay por aquí, nosotros podemos colocar el espesor que va a tener el tornillo o su diámetro. Si colocamos 16, va a ser 16 milímetros y se apega más a la esquina porque es más pequeño que el que estaba. Si es que colocamos 27 va a ser muy grueso, como ven, ahí bastante grueso, no es lo usual y hasta 30 nos permite en este momento. Vamos a colocarle en 16 milímetros, tornillos largos, tuercas. Em, Hasta ahí tenemos el modelado de planchas, letinas y tornillos. Como ven, hay muchas opciones de modelado, tenemos formas de hacerlo. Y también podemos usar los pernos para otros tipos de cosas. Por ejemplo, yo voy a generar acá una viga. Voy a viga por el medio y me ubico ortogonalmente. Hasta ahí. Voy a cambiarle el color para que siga siendo verde. Verde, modificar. Listo. Ahí tenemos una viga y tenemos una columna. ¿Qué es lo que nosotros vamos a querer cambiar aquí, en este elemento? Pernos. Pernos. Hay muchas formas de modelar pernos. Por ejemplo, yo voy a componentes, quito lo de placas base y escribo perno. En perno me da unas opciones, por ejemplo, este de perno. Y abajo me dice que elija las partes múltiples con área de selección o el principal elemento. Por ejemplo, aquí y la posición va a ser esta. Y ahí me ha ofrecido unos pernos por defecto que ha logrado colocar el elemento. Ahora bien, si queremos si queremos tablas de planificación, como vamos a hacer al finalizar o planos para metrar, estos se metran como un elemento, no se está metrando como perno por perno. Entonces yo puedo hacer doble clic y es todo un elemento de pernos, o sea, la cantidad también, lo mismo. Hay otra forma también de hacerlos. Elimino y vamos directamente con la herramienta tornillo. Con la herramienta tornillo, primero tenemos que elegir dónde se van a atornillar nuestras tuercas. Yo hago clic, por ejemplo, en la viga y si quiero que se vuelva a atornillar en la misma viga, vuelvo a hacer clic. Eh, que se seleccione bien, ya está. Y cuando ya termine de seleccionar, doy clic en el centro del ratón, en el rodillo. Después me va a pedir que ubique en mi eje X. Por ejemplo, clic. Y como ven, me pide que ubique centro el eje X. Ahí pueden ver mis pernos que están desplazándose. ¿Dónde los voy a colocar? Si yo los quiero a 30 milímetros. Ya está. Ahora puedo seleccionar mis pernos, hacer doble clic y acá tenemos opciones de modelado. Antes, Tecla tenía una opción para que sea un perno que se llamaba tornillo, si mal no recuerdo, simplemente. Y me ponía un perno estándar con esta forma que dice acá, tornillo, arandela, conjunto. El problema es que las han quitado.
Nosotros podemos cambiar nuestro tamaño a 16 milímetros de espesor. Em, También podríamos longitud de corte o longitud extra modificar. Por ejemplo, voy a colocar 150. Modificar, los he hecho algo más largos. Vamos a poner 200 para ver qué tanto se mueve. Y como vemos, en vista todavía no es perceptible. Igual en longitud de corte. Si yo pongo hasta 300, cualquier número que me dé la gana, no es visible. Porque estos son, hace referencia a otro tipo de cuestiones. No es directamente a lo que nosotros pensamos. Ahora bien, si queremos que se mire bien, por defecto siempre nos va a salir que está en obra el tipo de tornillo. Lo que vamos a hacer es configurarlo para que sea taller. Y ya en taller nosotros vemos otro tipo de opciones, como rosca en material, se puede poner sí o no, conectar como parte secundaria, como subconjunto. En cuanto a grupo tornillos, también tiene elementos de tolerancia, profundidad del agujero y otras cuestiones para modelar bien nuestro elemento. Listo. Vamos a borrar esto. Vamos a crear un pórtico para ver bien las uniones que la anterior clase no habían salido demasiado bien. Vamos a copiar mi columna. Mi columna se va a copiar también con mi unión que he generado abajo. Voy a colocarla por aquí y luego la voy a movilizar. Como ven, se ha movido. Con control M, ustedes también pueden movilizar los elementos más rápido. Así no tienen que estar haciendo tantas selecciones. Y ya, ya está. Ahí pueden ver mi elemento. Ahí pueden ver mi pórtico formado. Ahora, si yo quiero hacer una riostre en este pórtico, voy a la herramienta viga. Voy a colocar una riostre de un perfil de cajón soldado. Como pueden ver, acá hay uno doble. Pueden usar cualquiera, pero voy a escoger este y lo voy a hacer más pequeño porque está muy grande. Un ancho de 100 milímetros y un alto de 100 milímetros. Aplicar, aceptar. Vamos a cambiarle el color para que nuestros arriostres sean de color azul y vamos a dibujar. Eh, por ejemplo, yo quiero dibujarlo en la intersección de estos dos. Justo aquí, abajo. Y voy a dibujarlo unido al ala de esta columna. Voy a dibujarlo aquí y lo voy a acomodar en la vista de planta, para que esté al medio de la sección. Ahí pueden ver. Ya. Ahora sí, tengo mi pórtico formado. He formado un arriostre. Hay muchas opciones. Si yo quiero soldar mi arriostre directamente sin usar alguna plancha o sin usar alguna pletina o algún elemento, puedo cortarlo. ¿Cómo se corta? Voy a la pestaña Editar y acá hay unos elementos como línea de corte, corte por parte. Lo que yo voy a utilizar es corte por parte. En corte por parte yo selecciono el primer elemento y luego selecciono en base a cuál lo voy a cortar. Por ejemplo, la columna. Y como pueden ver, se ha cortado, pero de cierta forma que solo está cortado en el espesor del ala. Como pueden ver, igual podría cortarlo con respecto a arriba. Ahí también se ha cortado solo en el espesor del ala. Como pueden ver, así, de esta forma. Ahora, eso no es lo práctico, no es lo que más nos conviene cuando vamos a ejecutar las obras en campo, porque así no se suelen colocar los arriotes, cortando simplemente. Esto es cuando entran dos secciones que vienen en la misma dirección. También podríamos colocar la soldadura, como ven acá, crear soldadura entre partes y hay demás opciones. Yo hago clic en soldadura, voy a mis opciones y me ofrece que yo coloque el tamaño, el grosor de soldadura. Yo quiero una soldadura de 3 octavos, de 1 octavo.
un octavo pulgada, doy clic Enter y ya está reconociéndolo en realidad, eh, el programa ya hace solo el cambio de unidades. Vamos a colocar que se suelde mi, mi arriostre a mi columna y me va a aparecer la línea. Ahí pueden ver los arriostres la soldadura que va a generar por defecto. Al generar soldaduras por defecto, que no es muy recomendable, no se visualizan y me generan nuevos ejes. Si notan acá, hay unas nuevas líneas que han aparecido, que es, de hecho, por aquí. A ver si me permite generar. Por aquí debe estar. Cuando hacemos muchas soldaduras, nos genera líneas por defecto. Acá puedo soldar estos dos elementos y también puedo soldarlo a su plancha. Listo. Acá hay algunas opciones que se han hecho. Como ven, en soldadura. También yo puedo soldar entre estos dos, soldar este elemento y soldar este elemento. Ahora bien, no se están viendo las soldaduras. Un momento, voy a hacer una modificación. Ok. Antes de nosotros, para poder visualizar nuestras soldaduras y ver los errores que se cometen en el mismo programa, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a la pestaña Vista, que ven acá, Vista, propiedades de Vista, y al igual que en Revit, tenemos que visualizar el elemento. Como vemos, no se mira. Vamos a colocar exacto sin marca de soldadura, aplicar, modificar, ok, aplicar, modificar, ok. Y ahora sí vamos a generar nuestra soldadura nuevamente. Soldadura, elemento, elemento. Explicados. Un momento, no, no lo está visualizando. Vamos a cambiar. Rápido, exacto. Un momento.
El elemento sí se está bien, no solo fue un fallo del programa, ya lo volví. Tenemos que tener también en cuenta que nuestra sección sea más pequeña, porque por ejemplo, si no, no se va a ver la soldadura. Ya hicimos lo de propiedades de vista, acá, propiedades de vista, visualizar, exacto, sin marca de soldadura, o exacto, cualquiera de los dos es lo mismo, aplicar, modificar, ok. Y lo vamos a poder ver aquí. Ahora bien, nuestra soldadura ha salido el grosor que queríamos, que es esta. Ven aquí esta pequeña marca. Ese es el grosor de soldadura. Y aquí pueden ver que el otro elemento era muy pequeño, por eso no lo estábamos pudiendo visualizar, pero ahí está. Su soldadura en esa forma, con un grosor de 3,18. Vamos a ponerlo en 3,18 en 1 pulgada. A ver, sí, y lo reconoce automáticamente. 3,13 de pulgada, 9,53 milímetros. Ahí está, ya pueden ver, ya funciona bien. Así es como ustedes pueden hacer soldaduras. Ahora bien, no es lo más práctico que se suelden estos elementos, como les he comentado. Estos elementos de arriostramiento, lo que vamos a hacer es algo distinto. Lo primero vamos a borrar la soldadura actual y vamos a desplazar este elemento hasta, hasta la mitad de las líneas. Ahí está. Vamos a verlo en vista de planta, si está alineado. Y es correcto, está alineado en este lado. Vamos a alinearlo nuevamente por este lado y ya está alineado. Tenemos el elemento alineado. Ahora, ¿qué opciones tiene tecla? ¿Qué opciones tiene tecla para poder nosotros unir el ardiostre con planchas? Nos ofrece componentes, como vemos en aplicaciones y componentes, y acá hay algunas formas. Por ejemplo, yo puedo hacer el número 134, si mal no recuerdo. Sí, hay una unión momento atornillada. Esta unión momento atornillada es muy útil porque nos permite modelar columnas y vigas unidas. También tenemos una opción que es, por ejemplo, cartela tubular. Cartela tubular nos permite colocar varios elementos de arrastramiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar fuera, cartera tubular. Lo primero nos dice que elijamos la parte principal. ¿A dónde queremos colocarlo? Queremos que se arrastre la columna. Columna. Elegimos la parte secundaria. ¿Cuántas queremos que se coloquen al medio? Va a ser esta misma, el arrastre. Hacemos clic, enter, y como vemos ya nos ha generado un elemento y también por defecto su soldadura, como podrán ver aquí. Nos ha generado su plancha, su elemento de unión. Igual, de la otra forma. Clic en el elemento principal, clic en el elemento secundario y enter. Y nos vuelve a generar su forma de anclaje. Si damos doble clic, nos va a poner las diversas opciones que hay por defecto. El grosor de la cartela, que también podemos modificarlo con el espesor T, las dimensiones, B, H, igual con arriostres, que es este caso, el que hay. Rigidizadores también se le podría colocar, pero no es lo que vamos a hacer. Como ven, ustedes ya conocen, como les he mostrado anteriormente, qué formas hay de que nosotros, cómo tratar estas uniones. Y ya depende del plano o de qué forma se van a hacer. Entonces, así tendríamos nuestro elemento de arrastramiento en el medio de este pórtico. Ahora sí, habiendo ya tratado las secciones de soldaduras, de uniones y de conexiones, además de placas, pernos, pletinas, vamos a ir a una parte importante que es el modelado de una placa colaborante. ¿Por qué placa colaborante? Porque la placa colaborante es la forma en que se trabaja en acero para hacer nuestros pisos. Cuando nosotros trabajamos en concreto armado, nuestros pisos suelen ser losas aligeradas. Nuestro piso o nuestro techo, losa aligerada o losa maciza, que ya no se suele utilizar.
Pero cuando trabajamos en acero, por el peso mismo que soporta o por las cargas que puede mover, se trabaja con una placa colaborante. Es un perfil más o menos con nervaduras y en el que encima se vacía concreto. La primera forma que les voy a mostrar es un poquito la más precisa, pero también es la más, como decir, larga. Pero vamos a hacerla de ejemplo. Esta forma es un poco más larga porque tenemos que modelar primero en AutoCAD, por eso lo estoy abriendo. Vamos a abrir un nuevo modelo. No sé si sabrán manejar AutoCAD, pero no es muy difícil lo que vamos a hacer en AutoCAD. Vamos a ir a DWG Units. Con DWG Units vamos a asegurarnos de nosotros estar trabajando en milímetros para que nuestra exportación sea la correcta. Cuando nosotros exportemos a tecla, nuestro trabajo en milímetros no podemos exportarlo con medidas en centímetros o en metros porque nos van a salir dibujos muy pequeños. 7 metros exportado a tecla se va a mantener como 7 milímetros. Entonces, no nos conviene. Vamos a modelar un perfil. Por ejemplo, podría ser el siguiente perfil. A ver. Y tienen que ser figuras cerradas, por si acaso. Acá vamos a modelar 1,60. Vamos a hacer este modelo, 60 milímetros. Acá vamos a formar unos 60 milímetros de altura nuevamente. 60 milímetros de altura. Vamos a trazar cualquier número y acá vamos a trazar 60 grados polares. Y tenemos un elemento. Vamos a hacerlo que sea cada 100 milímetros, la misma forma, y vamos a tratarlo con espejo, igual que tecla con la herramienta espejo. No sé si manejarán este programa. Vamos a hacerle unas 6 nervaduras para cubrir una cierta cantidad de metros. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a colocar que tenga un espesor de 4,5 milímetros. 4,5 milímetros. Primero vamos a unir todo el elemento. Vamos a hacer una copia. Vamos a unir. Vamos a desplazarlo 4,5 milímetros. Vamos a seleccionar el elemento y vamos a desplazarlo hacia abajo. Vamos a unirlo y no se olviden que sea una figura cerrada. Y tenemos ya modelada nuestro perfil de placa colaborante. Vamos a guardarlo donde estemos trabajando. Vamos a ponerle perfil placa colaborante. Guardar. Cerramos nuestro AutoCAD y podemos ir directamente a tecla. Ahora en tecla, lo que vamos a hacer es ir acá a menú. En la sección de menú vamos a la parte que dice base de datos y lo que vamos a hacer es agregarla. En base de datos de perfiles y tenemos muchas opciones, base de datos de perfiles, definir perfiles, base de datos materiales, tornillos. Vamos a ir a definir perfiles. En definir perfiles nos da muchas opciones. La que nosotros vamos a utilizar es definir sección transversal usando archivo DWG, que es el formato de AutoCAD. Vamos a ver si lo reconoce, porque AutoCAD también, Tecla tiene un problema que solo trabajaba antes con versiones antiguas de AutoCAD, entonces había que guardar nuestro documento en AutoCAD 2013 o así. Acá tenemos opciones, dibujar, parámetros, atributos perfil. Vamos a ir a parámetros y en archivo de entrada vamos a seleccionar nuestro documento de AutoCAD. Perfil placa colaborante. Ok. Ya estando nuestro modelo cargado, nosotros vamos a ponerle un nombre que va a ser perfil placa colaborante, el mismo, igual abajo. Perfil placa colaborante. Listo.
Vamos a colocar aplicar y ok. Ahora sí, ya está cargado nuestro elemento. Si yo doy doble clic, como ven, se ha formado mi elemento. Aquí está mi placa colaborante. Claro que el problema de esta placa es que tiene unas dimensiones específicas, como pueden ver. Solo el largo se cambia, pero el perfil sigue siendo el mismo, de ese ancho de 6 nervaduras que nosotros hemos colocado. Pero es fácil así rellenar elementos también. Si hago doble clic, me va a aparecer qué numeración tiene y es un perfil definido, o sea, es como un solo objeto. Si yo doy clic en perfil, definir, no puedo cambiarle dimensiones porque se ha definido de por sí ese únicamente, como pueden ver. También yo puedo buscarlo acá como perfil placa, para encontrarlo. Quiero el perfil placa. No, no lo está buscando. Vamos aquí. Yo quiero perfil. Colab. Ya. Y acá yo coloco perfil acá al colaborante y me manda directamente el perfil. Está dentro de otros. Como pueden ver aquí. Me da una altura predeterminada, me da un ancho y como ven no los puedo modificar porque es un perfil que ya hemos definido como un objeto, como lo toma. Ahora bien, esta es una forma de definir el perfil y como ustedes se darán cuenta, pueden exportar dibujos de AutoCAD directamente a este programa con formas y generar perfiles. Eso va a ser muy útil cuando quieran hacer otro tipo de perfiles o de cubiertas. Así es como van a modelar cubiertas de techos o demás. Eso es muy interesante. Ahora, la otra forma propia que nos ofrece Tecla es con sus aplicaciones y componentes. Dentro de aplicaciones y componentes hay un elemento que se llama placa capitel. Antes tenía otro nombre. Yo coloco acá ven, detalle placa capitel, que este es para colocarle tapas a una columna. Por ejemplo, yo coloco detalle placa capitel, hago clic aquí, le doy clic en la esquina y me genera una tapa. Una tapa para mi columna. Y también le genera por defecto soldaduras. Eso es muy interesante, nos puede servir. Pero también hay otra opción, que es, si mal no recuerdo, la 1058 creo. Y 50 no, no, no. Mm, 8, el número 8. El número 8 es, es nuestro panel de base en datos que pueden ver aquí abajo. Este panel de base en datos es una placa colaborante. Yo hago clic, genero un anca al costado con este largo y me ha generado otra placa colaborante, como ven. Es un elemento similar. El problema es que Tecla, así como comete errores en otras cosas, acá también. Este elemento a veces se desaparece, se borra, no está bien, pero se puede editar. Esa es su ventaja. Yo puedo editar aquí de frente las medidas que va a tener este elemento. Como aquí habíamos puesto, si mal no si mal no recuerdo, 100 habíamos puesto que tenga un espesor de 4,5 milímetros. Aquí habíamos puesto otra vez 100 y habíamos puesto acá 60 y de lado a lado acá sería 100 más, bueno, acá habría que hacer un cálculo en realidad, pero ya se ve después. Inicio, final, igual acá tiene algunas distancias que puede definir el usuario, pero como les digo, se borra, ese es el problema. Aplicar.
Ok. Y ahí está mi punto. Ahí como pueden ver. Modificar, aplicar. Se supone que son dos casi iguales, pero la nuestra tiene seis nervaduras y la de acá también, la de acá tiene cinco. Entonces varía el modelo. También podría ser la más larga. Por ejemplo, acá doble clic y dice número de ondas entre ejes B y D. Como ven, B y D. La cantidad de ondas. Yo voy a querer que sean seis ahora. Y ahora tengo seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si yo quiero 10, debería hacerlo más largo. Aquí es donde pueden ver el problema que les comentaba. Se borran los elementos, no aparecen bien. Ese es un problema cuando Revit modela su placa colaborante. Como pueden ver, no les recomiendo que lo utilicen. Recomiendo mejor dibujar atrás. Ahora, si queremos rellenar el concreto que va a tener encima esto, em, podemos ir de frente a AutoCAD y modelar la parte de arriba y darle un espesor de 9 centímetros o 4, 5, es muy poco lo que termina rellenándose acá arriba, y le cambiamos el material acá en las propiedades a concreto. Y ya tendríamos nuestra placa colaborante bien modelada y culminada. Entonces, ahora lo que les voy a presentar es el trabajo al que tenemos que llegar para finalizar el curso, para generar también planos de montaje, ¿no? Este es un modelo del plano que les he mostrado en AutoCAD. Bueno, todavía no se los he mostrado, ¿verdad? Se los voy a mostrar, pero ya está subido al aula virtual. Aquí. En lectura, bueno, plano trabajos individual. Y acá lo pueden ver. No se centren en el concreto armado. Fíjense sobre todo en la parte de acero, cómo va distribuidas. Acá tienen que tener bastante habilidad para leer el plano. Por ejemplo, esta es la vista en planta y acá nos indica que el lado izquierdo tiene el tímpano uno, o sea, esta forma de tímpano uno. El lado derecho tiene la forma de tímpano 2, que es el que está abajo. Yo por fines de velocidad he modelado ambos lados igual, este lado y este lado igual, porque en esta otra vista en planta se ve que solo tienen 1 centímetro de diferencia, 31,94 y 31,95. Entonces, acá también el plano nos da los detalles que van a tener en las uniones, que tengan sus secciones, y lo que van a hacer ustedes es aplicar la herramienta corte, como hemos visto. Y tengan cuidado con soldadura, yo no les pido tampoco que coloquen soldadura, ni les recomiendo, porque recuerden que no es calificado el trabajo, pero les recomiendo que lo hagan para que de paso practiquen y tengan su lectura de planos. Y acá nos indica la forma en que van a ir los elementos, por la brida superior, que es por acá arriba, por la brida inferior, que es la de abajo, las montantes, que son las columnas verticales, y las diagonales, que son casi los arriostres. Igual al medio se repite la armadura uno durante muchas veces para dibujar esta estructura irregular, como ven acá. Ese es el reto de este dibujo, lo más difícil. Y les recomiendo que utilicen la herramienta punto que yo les enseñé la clase pasada. Por ejemplo, que era que nosotros vayamos a la pestaña editar y en editar usemos puntos. Por ejemplo, acá también está editado de esa forma. Se podría decir chueca. Y genero mis líneas. Le pongo antes la cantidad. Yo quiero que me genere, digamos, 21 puntos. Aplicar. Genero acá, punto a mitad. Ok. Y si miran bien, me ha generado 21 puntos. 21 puntos. Claro que en el plano real no es 21 puntos, o sea, es una distancia distinta. En eso yo ya me he fijado. También miren bien el plano y la parte de cómo van los arriostres entre viguetas, que es de 3 octavos, 3 octavos, cables,
o barras de acero. Yo le he puesto barras de acero de 3/8. Igual aquí abajo, la armadura de las viguetas. La armadura de las viguetas es una sección arriba de un canal C. Pueden usar canal C. Yo no he utilizado estas secciones porque estas son dos ángulos. Pueden utilizar de frente un canal C que en el espesor de su ala de arriba tenga el doble, o sea, en vez de sería 5 pulgadas. Y abajo son barras, como ven, barras de acero, el tipo de arreostres. En cambio, en las armaduras la distribución era distinta. El trabajo les va a quedar así, finalmente, aproxima más o menos. Lo voy a subir al aula si quieren y así es como se podría ver. Estos detalles de los apoyos todavía los vamos a modificar la próxima clase a que sean dados de concreto armado, pero primero céntrense en avanzar esta parte. Es lo que tienen que hacer. Mañana también en sí la clase es puro avance de esto. Yo es lo que voy a grabar para enviarles, puro avance de este trabajo. Y lo que ustedes van a hacer también es avanzar a modo de práctica. Es la práctica que tienen que hacer para que, eh, bueno, es a modo de aplicar los conocimientos que estamos obteniendo en el curso. No, no es calificado, como les digo, pero ustedes así practican y leen mejor planos de acero y es como lo vamos a hacer. Finalmente ya acabaremos generando nuestros planos de montaje, pero esto es lo principal que tienen que llegar a hacer. Y si quieren saber cómo se mira, si es que van a la opción vista y en visualizar van a poder darle algunos elementos. Pero esto ya es un poco más, esto es después de tener los elementos. Acá lo pueden ver, le pueden dar opciones también de imagen, de luz, de día. Ahí pueden ver cómo pasa la luz o podemos también pasar a que sea de noche, de día, de tarde y demás. También se puede generar video. Y acá sin luz, solo luz y sin ambiente. Similar a lo que hace Twinmotion casi con Revit, pero es lo que nosotros estamos trabajando en Tecla, que es más rápido para estas cuestiones. Bien, hasta ahí tenemos nuestra clase del día de hoy. La siguiente clase es puro modelado. Puro modelado. Hay la probabilidad de que mañana no la suba o que la esté subiendo el lunes, pero como les digo, es puro modelado, no, no es en sí un nuevo tema. Vamos a hacer puro modelado y aplicar todas las técnicas que hemos aprendido en el curso para poder modelar bien esta estructura que es bastante grande, de alta envergadura. Si pueden modelar esto, ya pueden considerar que están en un nivel intermedio en tecla. Por eso es que es la estructura que vamos a modelar para finalizar el curso. ¿Alguno tiene alguna duda más? ¿Tiene alguna duda alguno de ustedes? Cristiano, Pablo, ya. Entonces podemos culminar nuestra sesión de hoy día. Revisen los planos. Les voy a subir igual este mismo modelo, el que ya está culminado. A este modelo le faltan dados de concreto armado y, como digo, uniones de las que hemos aprendido hoy día, pero mm, lo principal está, lo más difícil. Los detalles los veremos después. Es más, ahora mismo se los voy a subir. Ahora mismo se los subo. Ya. Se los subo ahora mismo y les aviso por el grupo que ya subí el modelo, este modelo, para que puedan ver sus pruebas, visualizar, sacar elementos que deseen de este mismo. Voy a parar la grabación.